Correcto. Pastora María, sé bienvenida en el nombre del Señor. Muchas gracias. Les saludo a todos en el nombre poderoso del Señor. Yo creo que Dios en esta hora quiere bendecirnos grandemente a cada uno de nosotros. Quisiera preguntar si me escucho bien. Muy bien, qué bueno. Como decía el apóstol Labra, vamos a hablar de que somos reyes. Una palabra maravillosa. El Señor quiere cambiar muchas cosas en nuestro servicio, en nuestra manera de servirle. Así es que yo les invito en esta hora a poder poner mucha atención, pero a mí me alegra mucho que ustedes vayan a recibir el libro que hemos escrito con los mensajes, porque en el espacio que tenemos no podemos hablar todo lo que hemos escrito. Muy bien, vamos a comenzar. Cuando Juan el Bautista empezó su ministerio, él predicaba diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Ese era su mensaje. Mucha gente acudía a escucharlo, porque la gente tenía que arrepentirse. El reino venía y el rey ya estaba cerca. Y muchos se arrepintieron. Y es hermoso cuando la persona se arrepiente, porque Cristo lo acepta y la persona recibe al Señor. Entonces Cristo en nosotros reinando, y Él teniéndonos a nosotros, es la forma de establecer el reino de Dios. Nosotros nos hemos rendido al Señor, nuestra vida se la hemos entregado, así es que ahora somos uno con el Señor. Y su reino está establecido en nuestras vidas. Ahora en esta plataforma que el Señor nos permite estar reunidos, el Señor le dice que los varones, que los hermanos son unos reyes. Y usted, hermana, es una reina del Señor. Esa es la voluntad de Dios, porque Él quiere que nosotros gobernemos. Él es rey y tiene un pueblo de puros reyes. Bueno, también somos sacerdotes, las dos cosas. Y ahora vamos a empezar a desarrollar el tema y comienza diciendo que en Dios no hay improvisaciones, porque Dios es un Dios de planes. Dios tiene muchos atributos, pero hay un atributo que es el de la omnisciencia, conocimiento del pasado, presente y futuro. Pero también Él es el principio y el fin, conocimiento anticipado de todas las cosas. Entonces, Dios no puede improvisar, porque Él lo sabe todo. Nosotros a veces pensamos que somos una improvisación. No, cada ser humano es un plan de Dios. Un plan anunciado y determinado y perfecto. Me parece maravilloso todo esto y que es triste predicar sin ameles.
Pero bueno, yo quiero que usted levante su mano en señal de aprobación, en señal de apoyo. La palabra del Señor dice en Romanos 8:30 que a los que antes predestinó, a estos también llamó. Antes, ¿cuándo? En la eternidad pasada. Y ahora en nuestra etapa terrestre, ahí nos llamó. Ya lo que, a ver, leo bien. Ya los que predestinó, a estos también llamó. Ya los que llamó, a estos también justificó. ¿Cómo vamos a ser justos si somos tan pecadores, verdad? Tan desobedientes. Pero la palabra del Señor nos hace entender que el Padre nos mira a través de Cristo y su obra de redención completa en nosotros. Así que a los que justificó, a estos también glorificó o va a glorificar. Entonces tenemos un plan del Señor determinado para todas las personas. Así que Dios no deshace planes, ni hace nada que se contradiga a sí mismo. Malaquías dice que Dios no cambia. Así que lo podemos decir de otra manera, que lo que Dios hace armoniza completamente con lo que Él es. De manera que nuestro destino fue planeado y determinado en la eternidad pasada. Pero todos los hombres en alguna instancia han pensado que los resultados solamente son consecuencia de nuestro esfuerzo, nuestra disciplina y nuestro conocimiento. Siempre usted va a escuchar a gente que dice, no, yo todo lo que tengo es por mi esfuerzo, por mi responsabilidad, por mi empeño, todo me ha costado. Pero ellos ignoran que antes de cada evento tuyo está Dios. Y eso es maravilloso, porque el propósito de la vida es mucho más de lo que el hombre puede imaginar. La felicidad, el matrimonio, los sueños. Dios tiene otros propósitos, porque Dios te hizo nacer por su voluntad y para sus propósitos. Muchas veces la gente se enfoca en poder lograr varias cosas para su vida. Y cuando la gente se enfoca sin la presencia de Dios, sin buscar a Dios, sin confiar en Dios, se le pasará la vida desenfocado y nunca entenderá que Dios lo trajo a este mundo con un plan, con un propósito y para que le sirviera a él. El hombre y la mujer solo en Dios pueden encontrar el origen, su identidad, el sentido de vida, el propósito y el destino. Cuando la persona tiene éxito en muchas cosas que se proponen, son aspectos muy distintos de los propósitos de Dios. Y esto se convierte en un afán y en una búsqueda que se va alejando cada vez más de Dios.
nosotros estamos rodeados de gente que muchas veces dice, yo no necesito a Dios. Entonces, la palabra de Dios nos habla en Mateo 16:25. Dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Qué hermosa palabra. Entonces nosotros tenemos que entender que los planes de Dios es lo mejor para nuestras vidas. La Biblia explica por qué estamos vivos. Explica en qué consiste la vida, cómo evitar y cómo esperar en el futuro. Nosotros debemos de ir a la palabra de Dios. Cada ser humano debiera de ir a la palabra de Dios, no a la sabiduría del mundo, para descubrir los propósitos de la vida. El hombre se vive preguntando por qué estoy en la tierra. ¿Cuánta gente se quita la vida porque no entendió nunca los propósitos? Es que muchas veces la gente dice, pero es que todo tan fácil, Dios lo hace todo tan fácil. Solo hay que ir a Él, leer la palabra, rendirse. Pero a veces ellos quieren algo más difícil, más complicado. Pero es así de sencillo el mensaje del Evangelio. Y es maravilloso entender que Él nos planeó. Él te planeó a ti. Él dijo, ya, ahora vas a ir a la tierra. Quiero que tengas esta estatura. Quiero que tengas este color de ojos. Quiero que sea de esta raza. Quiero que nazcas en América, en Chile, en Argentina, en tu ciudad natal. Entonces, Dios planeó todo. Qué maravilloso es eso. Esto quiere decirnos que tú eres parte de su fina y perfecta creación. Tenemos otro título, lo que somos en Dios y lo que llegaremos a ser en Él. Es el plan de Dios materializándose en nosotros. Cuando nosotros seamos arrebatados o trasladados, nuestro proceso como hijos de Dios, como reyes, como sacerdotes, habrá llegado a su máximo nivel. Porque será la consumación de nuestras vidas. El creyente será transformado moralmente y ya no pecará más, ya no estará el pecado en su vida. Y su cuerpo también será transformado, entonces ya no estará expuesto al deterioro ni a la muerte. ¡Qué hermoso! Y así seremos como Cristo, corporalmente y moralmente. Este es el aspecto futuro de los hijos y de los reyes del Señor. A veces el creyente no siente que tenga un propósito. A veces el creyente se siente excluido en esta área. Y él dice, no, si yo voy a los cultos, me encanta ir a las reuniones, tengo bien a mi familia, y eso es suficiente.
Pero Dios tiene para todos los hijos propósitos. Todos tenemos que llegar al final. Todos tenemos que llegar a ser como el Señor. A veces los procesos son duros. Es necesario aprender las lecciones y cuando no has aprendido se te repite de nuevo. Son duros a veces los procesos, pero la gracia de Dios estará sobre ti siempre para sacarte de todas las cosas. Dice que nos hizo reyes. Vamos a leer ese pasaje en Efesios 2:12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Me salté una partecita del centro que menciona al pueblo de Israel. Así que leí lo que necesitaba leer. Cuando el Señor terminó su ministerio y se acercaba el día de donde Él iba a ser ascendido, qué lindo tiene que haber sido esa instancia, cuando se reúnen muchos hermanos para estar el último momento con el Señor. Usted puede imaginarse todas las cosas que Dios les decía a ellos. Usted puede imaginarse preguntas que podían haberle hecho al Señor. Señor, ¿por qué te vas? ¿Qué vamos a hacer sin ti? Pero el Señor Jesús les daba ánimo y les decía, ustedes van a vencer como yo he vencido. Y yo le he quitado la autoridad ahora al enemigo y ustedes la van a tener, la van a poseer, nadie se las va a arrebatar. Así que lo único que tienen que hacer es seguir adelante con la obra del Señor. Entonces, cuando Él empezó a ascender, les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y levanta sus manos y le dice, tomen esa autoridad, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, tenemos ahora una tremenda autoridad. Disculpen. Una autoridad para gobernar, una autoridad para dominar, una autoridad para administrar. Somos reyes. Una extraordinaria autoridad sobre el planeta, sobre todo lo creado. Tenemos autoridad. Podemos atar al enemigo y todo lo que tiene que ver con él. Podemos desatar a los cautivos. Podemos remitir. Podemos sanar. Podemos hacer cosas sobrenaturales. Tenemos autoridad sobre animales, sobre insectos, sobre los cuerpos, sobre los virus. Tú tienes una tremenda autoridad. Qué maravilloso. Porque Él nos dio linaje,
real sacerdocio. Yo quiero que en esta hora tú puedas imaginar un creyente con todas estas, con todo este potencial y una persona que no tiene este potencial. Somos diferentes, andaremos vestidos con las mismas ropas, pero hay una enorme diferencia. Enorme diferencia. Nosotros somos un terrible impedimento para el diablo a donde quiera que vayamos. ¿Y cuáles serían las razones divinas por las que el Señor Jesús nos dio cuerpo? ¿Qué cree usted? ¿Por qué nos daría cuerpo el Señor? Principalmente el propósito era habitar en el hombre y poner en él su presencia. Él no vive en los templos mucho rato, permanentemente. Él diseñó el cuerpo del hombre para que fuera su habitación. Dios, el Todopoderoso, siempre ha querido habitar en el hombre y poner en su interior su gloria. Hay un versículo maravilloso en Apocalipsis 21:3. Dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¡Qué maravilloso! Somos un tabernáculo. ¿Se acuerdan del tabernáculo en el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel se juntaba para adorar a Dios y para ofrecer los sacrificios? Ese era un tipo, pero mire el prototipo que tenemos ahora en este tiempo. Nosotros, tabernáculo de su presencia. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Porque Dios siempre quiso tener un pueblo. Y ahora la iglesia, nosotros, somos el pueblo del Señor. Qué maravilloso que es todo esto, qué triste que es cuando tú ves a gente cristiana desanimada, empobrecida espiritualmente, cuando Dios nos llenó de sus riquezas. Y yo quiero que Dios empiece a empoderarte en esta hora. Mire, el templo de Salomón. ¿Qué está pasando con la garganta? Demoró harto tiempo en construirse y se invirtieron millones de dólares porque era una riqueza en oro, en plata, en madera de las más preciosas. Pero duró poco tiempo. Una obra tan maravillosa. El pecado de Israel destruyó el templo. Por eso es que el Señor prefiere su cuerpo como templo. Hay una canción que dice, ¿no sabéis que soy templo? Qué bonita, ¿no? Sí, yo sé que soy templo, que soy el templo del Espíritu de Dios. Y nos hizo de barro
Este templo somos usted y yo. Somos el material más valioso para Dios. Y lo hace mucho más valioso el hecho de que Él nos haya comprado con su sangre. Más valiosos somos aún. Y que Él habite en nuestros cuerpos le da al Señor derecho para seguir haciendo su obra a través de usted en esta tierra. Por eso que tenemos que vivir una vida enfocada en el Señor, porque tenemos aquí adentro su presencia y tenemos que conducirnos o llevarlo a Él a todo lugar. A veces nos creemos dueños de nuestra propia vida. No te apropies de ti, porque tú eres del Señor. Quiero que nos detengamos aquí un momentito. Supongamos que usted diga, no, yo no quiero ser eso. Déjeme así nomás. Yo soy barro, yo soy hierba. Eso no es ser humilde. La persona humilde es la que es natural. Esa actitud es una actitud de rebeldía. Nosotros tenemos en nuestro interior algo tan grande. Cuando usted escucha un músico que toca lindo, usted puede decirle, ¿cómo puede tocar tan hermoso? Y el músico le dirá, no sé, es natural. Este punto lo voy a volver a tocar un poco más adelante. Pero tenemos una naturalidad extraordinaria que tenemos que mostrarla y vamos a ser más bellos y más admirados cuando dejamos que Cristo pueda verse. El creyente debe de valorar la grandeza interior donde Cristo habita. Él quiere gobernar con nosotros, administrar. Más bien ahora que el mundo está funcionando al revés y la ciencia, el humanismo, la reencarnación, los que gobiernan el mundo, hacen que cada vez el ser humano valga menos. Amados, la iglesia del Señor representa el ejército más grande del universo, el ejército del reino de los cielos. ¡Qué tremendo privilegio! Voy a contar algunas cosas que he extraído de la palabra. El apóstol Pedro lo toman preso injustamente. Hay una iglesia orando, llorando y clamando, y el Señor envía un terremoto, ángeles que lo sacan de esa condición y lo llevan afuera. Pedro no estaba solo. El apóstol Pablo habla con Elimás y le dice,
¿Hasta cuándo trastornarán los caminos del Señor? Y lo dejó ciego. Los apóstoles le hablaron a un matrimonio que habían pensado una cosa y habían hecho otra, y le dijeron, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Y murieron instantáneamente. Se podrían enumerar muchas otras cosas que pueden hacer los reyes cuando toman su autoridad. Y yo lo quedo mirando a usted. Sí, todos hemos experimentado, han sucedido a través de nosotros cosas que nunca pensamos que iban a suceder, pero Dios las hizo. Qué maravilloso que es eso. Pero nos quedamos tan asombrados, nos quedamos tan sorprendidos que nos paralizamos en vez de continuar. Tenemos que estudiar dominio, gobernabilidad, no sé, pero este es un tema que tiene que ser importante para nosotros. Lo sobrenatural tiene que ser diario, permanente, fluir, porque por eso tenemos la presencia de Dios, del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo en nuestros corazones. Para eso. Apocalipsis 20, versículo... Se me perdió eso. 20, versículo 4 al 6. Voy a buscarlo en la palabra. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Un tremendo pasaje. Menciona a los decapitados, porque ellos ocuparán tronos. Durante el periodo de la iglesia, son muchos los que han sido decapitados, los que han muerto quemados. Hasta hoy día, muchas veces escuchamos noticias de cristianos que han sido torturados, han sido muertos. Los apóstoles, todos ellos fueron sacrificados, menos el apóstol Juan, que tuvo la visión de Apocalipsis. Mártires del Evangelio del Señor. Y ellos están incluidos en esta categoría y se sentarán en tronos.
Si fuiste capaz de morir por Cristo, entonces estás capacitado para gobernar a su lado. Qué maravilloso que es eso. Reinaremos con Cristo. Qué bueno todo lo que dice ese pasaje. Habla de que habrá mucha gente que no será levantada, pero sus hijos resucitarán todos en la primera resurrección. Porque estamos llegando al final de la jornada de la iglesia o del periodo de la gracia. Y los reyes, nosotros, entrarán a la eternidad en comunión nuevamente con Dios. Antes de venir a esta tierra tuvimos que conocer el pecado, rendirnos al Señor, nos salvó, nos cambió, nos transformó, nos dio vida eterna y entramos con Él de nuevo a la eternidad. La primera creación fue arruinada por el pecado. Porque el pecado destruyó todo, cambió todas las cosas, degeneró todo. Esta tierra viejita en la que vivimos también está llena de cicatrices por la maldición del pecado. Pero la nueva creación estará sin pecado. Nunca entrará allí porque la misma presencia de Dios, del Padre y del Cordero lo impedirán. Qué maravilloso será entrar a la eternidad. Dice que no habrá necesidad de luz, ni del sol, ni de la luna, porque Dios es luz y Él iluminará el universo con su presencia. Y no habrá allí más noche, no habrá tribulación, abatimiento, porque no habrá pausa en el gozo eterno del Señor. ¿Cuántas veces en este tiempo, en nuestra vida, no podés estar todo lo que tú quieres con el Señor? Porque tienes obligaciones, responsabilidades, pero allá nada te sacará de su presencia. Dios bendiga esta palabra. Qué hermoso que es. La Escritura dice que la iglesia reinará con Cristo por los siglos de los siglos. Y allí con el Rey estaremos muy ocupados. Muy ocupados. A lo mejor nos entregará una galaxia cada uno, un universo. Pero si el Padre dice que gobernaremos con Él, es porque así va a ser. Seguramente Él está haciendo grandes planes para llevarlos a cabo junto a nosotros. Así que, hermanos, todas estas cosas deben de llenar nuestra vida, nuestro corazón, para ofrecerle al Señor cada día un mejor servicio a Él. En el Antiguo Testamento habían reyes, habían sacerdotes, pero esos reyes, los buenos reyes,
eran reyes físicos, usaban ropas espléndidas, una corona, la más grande, se sentaban en tronos. Un tipo, nosotros somos el prototipo, algo completamente distinto. Nosotros somos reyes espirituales. El reino de los cielos es espiritual. Ese es nuestro ámbito. Habitamos junto al Padre espiritualmente. Y todo lo que ministramos lo hacemos desde el Espíritu. Y esa es la razón por la que a veces nos cuesta tanto comprender lo que somos de acuerdo a la palabra. Pero tiene que haber un cambio de cultura. Tiene que haber un cambio en nosotros. A nosotros nos domina con lo que más estamos. Si tú estás más con Dios y su palabra, entonces estás en esa cultura. Pero si tú estás en otras cosas, esa otra cosa te domina. Y como hijos de Dios, debemos de evitar toda otra cultura que obstaculiza el implante de la cultura de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones. Cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo y se sentó en el trono, dice que la iglesia también está sentada con Cristo en los lugares celestiales. Él terminó su obra, pero desde su trono, donde todo fue creado por él y todo le pertenece, la esfera de dominio es infinita en toda dirección, porque no hay lugar donde su presencia no habite. Y nosotros, la iglesia, estamos con él. Pero estamos correinando. El rey reina sobre todo el universo. El rey reina sobre todos sus asuntos. Y nosotros reinamos sobre nuestros asuntos. Y donde el Señor nos ha colocado, allí reinamos y allí nos movemos y hacemos todo con la ayuda y la dirección del Señor. ¿Me comprendió? ¿Sí? ¡Qué bueno! Eso es reinar. El Señor en sus asuntos y tú en tus asuntos aquí en la tierra, reinando, gobernando, movilizándote. Ahí donde has sido puesto por el Señor. Y habitamos en los lugares celestiales. Tenemos que empezar a entrar a ese nivel, porque permanentemente estamos allá. Necesitamos y debemos de anhelar poder ver más. Hay gente que ha visto, que ha estado en el mismo trono, en los momentos de alabanza, de adoración. Entonces,
nosotros en nuestra manera de adorar y en nuestra manera de alabar al Señor, tenemos que estar presentes allá. Porque cuando tú te trasladas allá, vas a empezar a experimentar cosas maravillosas. Tus ojos espirituales van a empezar a ser abiertos. Y a veces somos tan terrenales, nosotros los celestiales, que vivimos más en este plano que allá arriba. Que Dios nos bendiga, amados. Yo le enseñaba a uno de los hijos que tengo en el ministerio, y yo le decía, mira, la alabanza es muy importante. Yo no sé si la música actual nos está robando, no voy a decir la verdadera adoración, porque no es eso lo que quiero decir. Porque una cosa es cuando tú escuchas cantar y tú te puedes emocionar y el Señor te puede tocar. Pero cuando yo era joven y ministraba la música y la adoración, el empeño más grande que nosotros poníamos era en que la gente fuera subiendo, 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 y no parábamos hasta que venía. Entonces, falta. Cuando tú alabes, cuando tú te aprendes una canción y tú la cantas, no te la están cantando aquí en los oídos, sino que tú la estás cantando con el corazón, anda ascendiendo. Y de repente tú vas a llegar a la presencia, donde hay muchos alabando y adorando al Señor. Y vas a ver muchas más cosas que hay allí en ese lugar. Entonces, amado, eso tenemos que experimentarlo. Todo eso debe ser nuestro. El ámbito tuyo, tu ámbito espiritual es allá, en la presencia, en el tercer cielo. Que esta palabra haya sido comprendida. Como reyes del Señor, tenemos roles. La iglesia es un ejército de Dios en la tierra y en los lugares celestiales. Porque somos todo eso. Pero los reyes es la fuerza operativa de Dios para ministrar el poder de Dios a los hombres. Los reyes son la herramienta divina por medio de la cual el Señor lleva adelante los propósitos en esta era. Entonces eres muy importante para Dios, muy importante. Esta palabra no es para los pastores, no es para nuestros amados apóstoles, es para ti también, que eres obrero o quizás un recién convertido. ¿Sabe? Hemos dicho varias cosas, pero también hay que hablar del enemigo. El enemigo, el innombrable, inició la guerra espiritual con Adán y lo derrotó y le robó la autoridad que éste tenía para gobernar. Y así se convirtió como príncipe de este mundo. Y él domina sobre todo el planeta. Él tiene el control de todo en la tierra, de todos los hombres. Su dominio es total. Pero, ¿sabe? A excepción
de la iglesia, de los reyes y de los sacerdotes. De nosotros él huye. A mí me encanta esa palabra, que nosotros impedimos al diablo. Me gusta ese término. ¿Ah? Tiene harto significado para mí. Así es que somos un tremendo impedimento para el enemigo. Y aunque él gobierna sobre todo lugar y sobre toda criatura, pero donde la iglesia ha establecido el reino de Dios, no puede gobernar. Nuestro rol como reyes es muy importante, porque los reyes toman territorios. A veces hay que hacer un mapa para ir viendo cómo está trabajando el enemigo y dominando las personas en un lugar determinado. Y en este trabajo espiritual es muy importante la oración intercesora. La intercesión es como la clave. Y Dios te va dando las estrategias. A lo mejor hay que ungir el lugar. Tantas otras cosas que muchas veces la iglesia hace, como salir a orar por las diferentes calles de ese lugar y esperar a través de la intercesión la revelación de cuáles son los hombres fuertes o los principados que están gobernando en ese lugar. Y cuando se fija un día para derribar a estos hombres fuertes, es un trabajo lindo, porque tienes todo el cielo a tu favor. En una ocasión ungíamos unas calles y Dios nos daba la visión de ángeles que iban ungiendo arriba, llevaban un tremendo tiesto. Y cuando hay que derribar estos seres, tú solamente estás orando, estás decretando, y los ángeles hacen todo ese trabajo. Hasta se escucha la guerra entre ellos. Hay ruido de sables y cosas. ¡Qué maravilloso! Ese es el trabajo de los reyes. Y cuando hemos atado al hombre fuerte y sus secuaces, hay que evangelizar rápidamente. Porque sabes que cuando tú has atado todo, empiezan a surgir brotes. Y va brotando por aquí, por allá, y van creciendo rápido, muchos brotes. Y hay que evangelizar rápido para tomar el botín. Y cuando eso se ha hecho, el trabajo es completo. Que el Señor nos ayude para poder hacer este trabajo de conquistar territorios y poder ejercer como reyes que somos. Esa es nuestra principal prioridad. Eso es lo primero. Ganar almas, tomar territorios. ¿Sabe? No hay otro mandato. Este es el principal. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hacer guerra
de conquista y de defensa. Y para hablar sobre este tema, tenemos que hablar del enemigo. Pero un poco nomás, porque nosotros sabemos mucho sobre esta materia. Pero la guerra de Satanás, en el fondo, es contra Dios y contra todo lo de Dios. El corazón del enemigo es un corazón lleno de odio, de venganza contra nuestro Señor. Y el enemigo es un ladrón. Él vino a matar, a robar y a destruir. ¿Por qué crees tú que mucha gente se aparta del Señor? ¿Por qué crees tú que mucha gente ya no quiere servir a Dios? ¿Quién los ha matado espiritualmente? Dice que vino a robar. ¿Cuántas veces quieres recordar una palabra, un mensaje que te tocó? ¿Quién te robó la palabra? También el diablo roba la oración. ¡Qué terrible! Te roba la paz, te roba el gozo. Afecta tu fe, apaga tu fuego. Estoy mencionando todas estas cosas para que usted se enoje y se ponga todo su armamento y podamos enfrentar al enemigo, porque él no aguanta mucho. Así que la vida es una guerra permanente. Pero el cristiano tiene todo para vencer. Todo para vencer. ¿Sabe cuándo el enemigo derrota al creyente? Cuando no tiene fe, cuando tiene miedo. Pero tenemos una armadura tan fuerte, tan poderosa. No tiene un orificio por donde el enemigo te pueda dañar. Tú tienes que decirle al Señor que te muestre la armadura, que te muestre tú vestido de la armadura. Porque cuando tú te ves, ¡wow! Es maravilloso. Tú dices, ¡ya! Porque justo con mostrarte eso, el Señor te llena de coraje. Tenemos la espada del Espíritu, que es como una espada de fuego que sale de nuestra boca. Cuando el creyente se equipa como soldado de Cristo, el enemigo ni se acerca. El enemigo le tiene miedo a usted cuando usted está bien equipado. Llega a tiritar. Y tenemos el nombre del Señor Jesucristo, que es como 1000 voltios sobre ellos. La sangre de Cristo, que no la pueden atravesar. La sangre de Cristo va creciendo, porque al principio, cuando se nos reveló la sangre del Señor, no era tanto como lo es ahora, porque ahora tú te defiendes con la sangre de Cristo, porque cuando tú ves las cosas que no están bien, pones la sangre de Cristo, te defiendes con la sangre del Señor. Y Apocalipsis habla de una multitud que aparecen
Ellos le han vencido al enemigo a través de la sangre y de las palabras que decretaban con poder. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos un equipamiento tremendo, poderoso, invencible. No hay nadie en el mundo como tú. Así que a equiparse para poder servir al Señor. Así de grandes son los hijos de Dios. Así de grandes. ¿Sabe? A veces los hijos de Dios, los reyes de Dios, en todas partes. Muchas veces Dios nos permite ver principados, gobernadores, y son altos. Pero nosotros somos más altos. Y somos más fornidos y fuertes y poderosos. Y cuando nosotros derribamos esos principados y esos hombres fuertes, ¿sabe? Caen como chatarras abajo. Como que no había nada por dentro. Claro que no había nada. ¿Me entiende? Entonces, hermano, muchas veces el enemigo se le puede presentar a usted para que usted tenga terror. Usted es más poderoso, usted es más grande, usted tiene autoridad, él no tiene. Y él sabe que usted es poderoso. Y sabe más que usted del poder que usted tiene. Así que esos son los reyes de Dios. Ese es el plan del Señor. ¿Sabe? La iglesia se queda pegada, así como los celulares. Ve que a veces se quedan pegados y tú le cargas y sigue pegada la cuestión. A veces la iglesia se queda pegada, ¿no? Si yo soy salva, si yo nací de nuevo y el Señor me cambió y se quedó pegada en eso. Si Dios quiere que usted sea reina, rey y gobierne, tome la autoridad y enfrente las situaciones. La iglesia tiene tanto poder que puede juzgar y decretar en las situaciones. Mire, en situaciones difíciles, en situaciones injustas, usted como rey, en oración y los decretos, se pueden solucionar muchas cosas. Hay países que sufren ciclones, que sufren tornados, todo ese tipo de cosas. Pero cuando unos reyes se ponen a orar y empiezan a desviar el curso que tenía el ciclón, ellos saben que cuando se ponen a orar pueden desviar el curso. Y es maravilloso cuando lo han logrado. ¿Es asombroso o no? Sí, sí es asombroso. A veces cuando los reyes del Señor interceden por el país, de repente se bajan políticos repentinamente de sus cargos como consecuencia de las oraciones de los hijos de Dios. Y hay muchas cosas a nuestro alrededor que son directa intervención del maligno. Y cuando oramos, atamos, deshacemos y destruimos las obras del diablo.
la iglesia también puede juzgar y decretar para los avances en la obra y para tomar áreas difíciles. Pero muchas situaciones, mire, póngame atención, muchas situaciones suceden en mi vida, en tu vida, en tu familia, en la iglesia, en tu barrio. Muchas cosas suceden porque no tomamos el lugar de reyes. Recuerdo años atrás, no sé, 10 años atrás, el apóstol ponía un ejemplo, nuestro apóstol David, y decía, si un carabinero está controlando el tránsito, Dios bendiga a todos los carabineros de Chile, ¿no? Decían, y él está ordenando el tránsito, y hace pasar, y después toca el pito, y pasa por la otra calle, y mucho tráfico, pero él está controlando bien el tránsito. Pero él decía, y de repente va al kiosco de la esquina a servirse un completo. ¿Qué va a pasar en ese lugar? Queda el desastre, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no ocupamos nuestro verdadero lugar, con todo lo que Dios nos ha dado, también a veces nuestra vida es un desastre, la casa, la familia es un desastre, y no somos capaces de ocupar nuestro lugar para empezar a ordenar. Que el Señor bendiga a todos los reyes en esta hora. Y por último, en esta parte, muchas veces en los trabajos hay injusticias grandes, pero cuando los hijos de Dios empiezan a orar, a interceder, a decretar, a juzgar, la gente es removida, hay cambios y se solucionó el problema. Yo le daría un aplauso a esta palabra, porque yo encuentro que esta es una palabra maravillosa. ¿Podemos aplaudir? Sí, le damos gracias a Dios por esta palabra. Ya nosotros no podríamos seguir viviendo como lo hemos hecho, porque el enemigo está mostrando más fuerza, parece, en este tiempo. Y sabe cómo la iglesia y cómo los reyes del Señor van a mostrar más fuerza, asumiéndonos como tales. ¿Me entiende? Así que Dios nos ayude para poder hacer eso. Hermanos, esta ha sido la palabra. Y ahora yo quiero hacerte un llamado a ti. ¿Qué harás tú con esta palabra? ¿La dejarás ahí nomás como un momento? Tienes dos opciones. ¿La tomas o no la tomas? Esta palabra ha sido expuesta para que tú la tomes, la vives, la experimentes. ¿Qué harás tú? Lo que tenemos que hacer es tomar una decisión, es determinarnos a vivir esta palabra. Cuando no determinamos, las cosas quedan igual. Yo te invito en esta hora a que te determines a vivir como Dios lo ha expuesto en esta hora.
El Señor nos bendiga. ¿Quieres determinarte? Mira, la entropía también afecta tu vida espiritual. Por eso es que siempre hay que estarse renovando. A veces la entropía te tiene con poco ánimo. Es bueno tener ese conocimiento. Determínate en esta hora por el Señor. Y dile, Señor, yo quiero ocupar ese lugar de reina en mi cuerpo, en mi vida espiritual, en mi casa, en mi iglesia y donde quiera que tú quieras ir. Tenemos que determinarnos porque el Señor no puede estar detenido en nuestro interior. ¿Sabe? A veces tenemos preso al Señor aquí adentro. Él quiere ocupar tu cuerpo. Déjalo. Déjalo que toque a la gente. Déjalo que le hable. Déjalo que Él ministre a la gente. Llévalo a donde Él quiere ir. ¿Lo harás? ¿Sabes? El Señor quiere seguir haciendo su obra. El Señor no paraba cuando estuvo aquí. No paraba. En todo momento estaba ministrando, sanando. Y hoy Él quiere hacerlo, pero quiere hacerlo a través de ti. Él quiere tus manos, tus pies, tu boca, tu mente, para seguir haciendo esa obra. ¿Le darás tu cuerpo al Señor? Eso es lo que Él te pide en esta hora. Te pide que le des su cuerpo. Dale el cuerpo. Dale el cuerpo al Señor. Estos tiempos son los tiempos tuyos. Estos son los tiempos de los reyes. Aleluya. Este no es el tiempo del enemigo, es el tiempo de la iglesia reinando con todo su poder y con toda su autoridad. Entonces yo te invito en esta hora a que tú puedas rendirte al Señor. Para esto se requiere una total rendición. Usted dirá, ya me rendí, pero hazlo de nuevo. Es que yo recibí al Señor hace rato, recíbelo ahora otra vez. Oremos al Señor. Le invito a cerrar sus ojos. ¿Sabe? Esta decisión es tan personal, es tuya con el Padre. ¿Qué harás con esta palabra? Tómala, hazla tuya y tú serás la más grande bendición donde quiera que vayas. Amado Padre, en esta hora, toca cada vida con tu presencia maravillosa. Toca cada corazón, Señor. Y provoca en que ya dejemos esa vida de ocupación natural, esa vida terrenal, para que seamos reyes espirituales ocupados de las cosas del reino tuyo. Señor, yo no sé cuántos hay aquí reunidos, pero en esta hora levántanos a cada uno. Levántanos, Señor, levántanos. Queremos que tu presencia gloriosa
en nuestras vidas podamos llevarla a todo lugar. Te damos nuestro cuerpo, Señor. Aquí está nuestro cuerpo. Tus manos en mis manos. Toma todas estas manos, Señor. Toma todas estas bocas, estos pies, estos ojos. Y ayúdanos para comenzar a vivir esta vida tan poderosa que tenemos en ti. Gracias por tu palabra, Señor. La abrazamos en esta hora con todo nuestro corazón, porque queremos que se haga vida, se haga carne en nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muchas gracias por este momento que el Señor nos ha concedido de poder exponer la palabra, una palabra maravillosa. Para mí fue una tremenda experiencia. Yo he ganado mucho a través de esta palabra y la he entregado con todo mi corazón a cada uno de ustedes. Dios los bendiga poderosamente.